miedo a las mujeres, ¿no? Porque si no, la situación iba a ser difícil. El año pasado, cuando llegué a este evento, a la versión de 2014, llegué hasta la puerta y esperaba ver un conjunto de 150, 200 mujeres. Cuando se abrió la puerta, llegué un gran susto, ¿no? Porque es un número muy grande de personas y hay que saber qué decirles en su conjunto. A veces no es fácil estar en esta posición. Entonces, mi trabajo es un trabajo que intenta no explicar, pero digamos producir una comprensión, una inteligibilidad de lo que realmente es muy poco inteligible, que es la agresión hacia el cuerpo de las mujeres en sus múltiples manifestaciones y tipos. Y en realidad, aunque se está volviendo habitual, aunque es algo cada vez más frecuente en los medios y en las historias que oímos, nos estamos olvidando de que es ininteligible, digamos, de que la capacidad que tenemos de comprender ese fenómeno es relativamente pequeña con relación a su frecuencia. Entonces, uno de los términos habitualmente utilizado es crímenes de odio, por ejemplo, pero si nos ponemos a intentar descifrar qué odio es ese, ¿no? Es también difícil de entender. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay un odio hacia las mujeres? ¿No? ¿Qué odio es ese? Diferentes autoras, diferentes pensadoras intentan dar cuenta de esa situación de odio. Yo no uso ese término, no me parece un término que nos haga un favor. Hay situaciones en que los hombres se vuelven con enorme virulencia hacia las mujeres, pero decir que se trata de crímenes motivados por un odio innato de los hombres hacia las mujeres no me parece que sea algo que nos ayude a entender mejor la cantidad de situaciones en que esto se detona, o sea, tanto en los espacios domésticos, tanto en la vida íntima de las mujeres, como también en la vida pública, ¿no? Entonces, y siempre, digamos, la tendencia cuando abordamos el género, las relaciones de género, que siempre son tensas, porque por definición, el género es una estructura de posiciones desiguales. Desiguales no solo en autoridad y en poder, pero sobre todo son posiciones desiguales con relación al prestigio, ¿no?, que atribuimos a esas posiciones. Solo basta ver un hogar, solo basta ver una familia y uno va percibiendo que en esa familia, en sus miembros efectivos, como también en la imaginación que corre por las venas de esa familia, las posiciones masculina y femenina tienen valor diferenciado. Yo me imagino que en el espacio laboral de ustedes, que en el espacio laboral de los bancos, como también en el espacio laboral de casi todas las otras profesiones, inclusive la mía, inclusive la de la academia, inclusive la universidad, la posición del hombre tiene una ventaja de entrada. Hay un capital de género, un capital dado por el cuerpo de hombre, por la propia masculinidad. Entonces eso es, digamos, una estructura que ya es violenta por su diseño, por su arquitectura, ¿cierto? Es muy probable que la manera en que ustedes lo experimentan en la vida laboral sea igualmente fuerte, sea fuerte por sí. O sea, alguien que se presenta con un determinado cuerpo a un espacio laboral, y ese cuerpo tiene género y tiene raza también tiene localidad. Entonces es muy importante pensar esta relación desigual de prestigio y por su desigualdad siempre violenta, porque la violencia emana de la desigualdad. Emana de la desigualdad de los capitales iniciales con que cada uno de nosotros entra a una escena. Entonces, un cuerpo que entra con la marca de la masculinidad, de la blancura, de la metropolitanidad, o sea,
emana de una localidad, digamos, de ciudad grande. El cruce entre esas marcas en el cuerpo da a ese cuerpo un capital de entrada que no tiene que ser probado, que ese sujeto, digamos, encarnado en ese cuerpo, no tiene la necesidad de probar lo que sabe, lo que tiene, lo que puede y el valor de sus decisiones. En cuanto a nosotras, en el otro polo, en el polo opuesto, en el otro extremo, están los cuerpos marcados por la feminidad, por la no blanquidad, ¿cierto? Acá estaba mirando cuando fui a entrar y la mayor parte de ustedes, ¿de dónde está? ¿No vino esta vez gente de provincia? Bueno, pero el año pasado había gente de provincia menos blanca. ¿Por qué? Yo observo eso porque a partir de un momento en mi vida miro género y miro con mucha atención la raza de las personas. Y en el caso muy particular de nuestro país, miro también la inserción, el origen local, porque en nuestro país algo muy semejante a la raza es la oposición capital, provincia, metrópoli, interior, que es una historia del país marcada por esa desigualdad de prestigios. Entonces, en los cuerpos confluyen esas tres marcas, ¿no? Y esas tres que asignan capitales de prestigio diferentes: capital de género, capital racial y capital de localidad, podríamos llamarles, inventando un poco porque esos términos, los tres, no existen, ¿no? Existen. Capital racial es algo que he definido en un texto mío y todavía muy poca gente usa, pero digamos, son los capitales que están como que son el dote o la dote de un cuerpo, de un sujeto. Entonces, esa desigualdad que hace con que, como fuente de enunciados, un sujeto marcado así tenga un valor desigual en la sociedad, ella es necesariamente violentogénica. Y en la familia, en la escena familiar, desde el principio de nuestra vida, es el lugar donde vamos a aprender desde la primera hora esos valores. O sea, qué enunciado, qué persona o qué tipo de persona cuando habla, su enunciado tiene por el cuerpo del cual emana un valor mayor, a cual vamos a escuchar con más atención. Y cuando vamos a llegar a una escena ya en nuestra vida adulta, si unas personas se reúnen, ¿a dónde vamos a poner con más interés nuestra oreja? O sea, ¿quién va a decir lo que es más importante? ¿Quién va a distribuir valor? ¿Quién va a decir lo que vale y lo que no vale? ¿Quién se va a instituir en la posición de juez en una escena cualquiera de interlocución? Y es un gesto tan automático que cuando llegamos a un lugar, ¿no?, lo primero que hacemos es hacer ese mapa, mapear esas posiciones y ver cuando alguien habla a quién le vamos a prestar más atención, ¿cierto? Y a quién vamos a dirigir también nuestra palabra, buscando que la persona en esa posición la valide. Entonces eso es un gesto automático de todas las personas, en cualquier situación, hombres y mujeres. Hay personas que se escuchan con más atención y personas que se escuchan con menos atención. Y personas que cuando van a hablar tienen que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para ser escuchadas. Supongo que en la situación de ustedes, y sobre todo en el trabajo, ustedes atraviesan por situaciones de ese tipo. Entonces, raza, género, localidad, importantísimos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que quería proponer aquí? Algo que también comienzo a pensar, lo he hablado algunas veces, pero nunca lo escribí. ¿Cómo es entonces una ética femenina? ¿Cómo es una ética femenina? En un trabajo ya de algunos años yo hablo de que en el mundo existen, en toda sociedad, desde la sociedad de masa hasta las sociedades pequeñísimas, tribales, hasta en una pequeña aldea, siempre vamos a encontrar dos tipos de éticas, o sea, dos tipos de personas con sensibilidades éticas diferentes. Una es la ética de la conformidad y otra es la ética de la insatisfacción. Y lo vemos en cualquier situación en que estamos. Hay personas que son como conformes, ¿no?
que no, que digamos la reproducción de la vida tal como ella es su propósito y su modo de comportamiento. Y están las personas que practican, y es una cuestión de sensibilidad política misma, de piel política. Es decir, es algo difícil de entender porque en una misma familia, un conjunto de hermanos, uno va a tener la ética de la conformidad y otro va a tener la ética de la insatisfacción. Entonces la ética de la insatisfacción son aquellas personas que tienen varios comportamientos. Por ejemplo, tratan siempre, sospechan de su propio programa, o sea, su propia programación, sospechan de sí mismas, o sea, de sus chips implantados, de sus memorias implantadas, de mandatos recibidos, de los mandatos que son, digamos, hegemónicos y autorizados por el espacio donde les toca vivir, por la sociedad, por la comunidad en que les toca vivir. Personas que buscan, que siempre se preguntan, ¿esto podría ser mejor? ¿Esto podría ser de otra forma? ¿Existe una forma, una manera de encaminar la historia en otra dirección diferente a como viene encaminada? ¿Es posible un mundo más beneficente? ¿Es posible hacer cosas para que más gente sea más feliz? Estas preguntas todas, que las digo aquí en su versión más simple, más general, caracterizan a aquellas personas que su sensibilidad política podría definirse como derivada de una ética de la insatisfacción. Entonces, las mujeres que en algún momento hemos entrado en el feminismo y que nos parece, ¿no?, que hay penalidades que las mujeres sufren, que no deberían sufrir, reducciones de valor, subordinaciones a que las mujeres están por costumbre condenadas, deberían desaparecer, deberían ser transformadas. Somos todas personas que actuamos de acuerdo con esta ética de la insatisfacción. Entonces, de esa ética de la insatisfacción tendría que surgir entonces un comportamiento ético femenino. O sea, ¿y en qué consistiría? Muchas veces me pregunto, viendo colegas, viendo otras feministas, a veces mujeres que aún siendo feministas se han aplicado a, por ejemplo, a volverse más parecidas a los hombres. Ayer mismo en el espectáculo que fue presentado, ¿no?, el sujeto que no escuché hasta el final, el personaje de ese espectáculo quería ser un hombre, ¿no? O sea, una salida podría ser esa, ¿no? O sea, seamos todos hombres, entonces es tan incómodo ser mujer, transformémonos todos en hombres. Hay gente que lo hace sin operación, hay mucha gente que lo hace sin necesidad de ninguna operación. O sea, pasa, por ejemplo, a desear cosas que el mandato de masculinidad manda a desear. Yo, personalmente, como alguien que reflexiona sobre estos temas, no me parece que ese sea el camino. ¿Por qué? Porque el mandato de masculinidad hace sufrir muchísimo a los hombres también. Son muchas las pruebas que tienen que dar, muchos los exámenes, muchas las maldades, muchas las crueldades, muchas las insensibilidades, muchas los pactos desagradables, las conversas que a muchos inclusive les deben desagradar, pero en las que tienen que participar para ser hombres. No vale la pena cambiar un sufrimiento por el otro, porque las relaciones de género, la estructura de esas relaciones en realidad lo que originan es un mundo infeliz para todos, para hombres y para mujeres también, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, la sensibilidad masculina? O sea, disminuir la empatía con el otro, la imposibilidad de mostrar sufrimiento, de llorar, la imposibilidad de mostrarse tierno o frágil. Eso debe ser horrible, Dios mío, Dios me guarde. Entonces no es por ahí. Entonces, ¿qué sería entonces interesante para una ética insatisfecha en una situación donde la crueldad está en aumento, donde los asesinatos de mujeres están en aumento a pesar de la cantidad de leyes, a pesar de la cantidad de políticas públicas, de instituciones que surgen y se inventan todos los días para la protección de las mujeres?
¿Cuál podría ser una contribución alternativa a ese camino histórico que se encuentra plenamente dentro del campo del Estado? Porque lo que estamos viendo en el feminismo, y cada vez hay un acuerdo mayor con relación a esto, es que dentro del campo del Estado no estamos avanzando. Con innumerables conquistas dentro del campo estatal, no hay una situación de mayor protección para las mujeres. O sea, en todos los países la cantidad de asesinatos, que es lo constatable, porque la gente dice, bueno, siempre hubo violencia doméstica, lo que pasa es que ahora las personas denuncian más. Siempre hubo violaciones, pero lo que pasa es que ahora las personas denuncian más. Pero cuando hay óbitos, ahí se puede medir con menos margen de error. Y sabemos que los asesinatos de mujeres por razones de género, tanto en el espacio doméstico como en el espacio de la calle, por razones no domésticas, en todos nuestros países están aumentando. Y en el campo del Estado hemos ganado mucho terreno, hemos ganado leyes, estamos ganando todos los días más leyes. Entonces el Estado de alguna manera se está mostrando incapaz de protegernos. Entonces, ¿qué se puede hacer entre nosotras? Que ha sido y está siendo mi pregunta fundamental últimamente, ¿no? ¿Cómo la mujer puede, por ejemplo, contrarrestar el camino de su privatización, de la nuclearización de la familia, que es en ese espacio nuclear privado de la familia moderna, de la gente que siente que es una gran cosa decir, no, pero eso es mi vida individual, particular, ¿no? Sabe que es ahí que se cava la fosa de las mujeres, en su reducción a un espacio nuclearizado, privatizado, individualizado, como marca el camino de la modernidad y de la destrucción de los lazos comunitarios, la destrucción de los vínculos colectivistas entre las mujeres. Estoy hiperabreviando porque no tengo mucho más tiempo, ¿no? Una idea que en este momento de mi exposición marca esto: la vida moderna, a pesar de su promesa, la familia nuclear, el derecho a la privacidad, a pesar de su promesa, vienen asociados con una victimización y vulnerabilidad mayor de las mujeres. Entonces, ¿cómo deshacer eso? ¿Por qué camino? ¿No? Y se me ocurre que entonces esa ética femenina que permitiría abrir el enclaustramiento, el encapsulamiento de las mujeres en un espacio privado, nuclearizado, privatizado de todo lo que les sucede, sería una ética de un mandato de valorización de los vínculos con las otras mujeres. No es ningún invento, la humanidad ha practicado eso durante la mayor parte de su tiempo desde su emergencia como especie. La mayor parte de nuestro tiempo como especie, la práctica de rituales femeninos, tareas femeninas compartidas, o sea, espacios domésticos abiertos y atravesados por la presencia de mucha gente, cosa que es muy difícil de hacer cuando hay un hombre en casa. Ustedes habrán visto que cuando el hombre viaja, la casa se abre y llega mucha gente, no es muy posible tener más gente dentro de casa. O sea, una ética, dicho en pocas palabras, que priorice a otra mujer como interlocutor, donde el interlocutor privilegiado de nosotras, de cada mujer, sea siempre otra mujer en primer lugar. O sea, aplicar eso como una regla, yo diría, casi como un principio. No soy principista y no creo mucho en principios, pero sí una regla práctica de vida, de forma de existencia, la priorización de mis interlocutoras en primer lugar. Entonces,